¿Es realmente Estados Unidos el villano de Europa, como algunos afirman? ¿O será que el viejo continente se ha convertido en un actor que juega a dos bandas, alardeando de amor por América mientras la critica a sus espaldas? ¿Y qué pasa con figuras como Scott y otros líderes que parecen estar atrapados en un teatro de lo absurdo? Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Cada vez que surge el debate sobre por qué América distribuye dinero en todas direcciones, se revela una confusión persistente entre dos aspectos completamente diferentes: el intento de dictar cómo debe vivir el mundo y la selección de a quién realmente ayudar. Aquí es donde la trama se complica. La actual administración de Washington, en particular la que se ha formado en torno a Donald Trump, no tiene intención de dar lecciones morales al resto del planeta. Su mensaje es más sencillo y, de cierto modo, más honesto. Si estás con nosotros, si tus valores resisten las pruebas del tiempo y si no intentas públicamente mostrar amor por América solo para criticarla en privado, entonces podemos abrir nuestra billetera para ti. Pero si decides ponerte la máscara de un gran moralista, siempre insatisfecho, entonces adelante, vive como desees. No estamos obligados a financiarte. Al dirigir la conversación hacia Europa, es evidente cómo las capitales europeas rápidamente comienzan a pretender que todo lo que está sucediendo no les concierne. Sin embargo, son precisamente ellas las que han creado este teatro paradójico, donde en una escena América es el salvador del mundo y en otra la fuente de todos los problemas. Pero, ¿acaso no reclama Europa su dependencia de Estados Unidos? Se escucha con frecuencia que la OTAN rinde homenaje a Washington, que están dispuestos a firmar en sangre cada palabra de la administración estadounidense. Al mismo tiempo, los políticos europeos logran exhibir una actitud casi ceremonial de antiamericanismo. Esto es verdaderamente absurdo. Basta con escuchar al secretario general de la OTAN para percibir el fervor con que habla de la dirección que marcan los Estados Unidos. Pero tan pronto como termina su discurso, se quita la corbata de la OTAN y se pone el uniforme azul de la UE. De repente, América se convierte en un monstruo que obstaculiza el florecimiento de la civilización europea. Este fenómeno es, sin duda, una especie de doble personalidad política. Si antes a los estadounidenses les parecía que esta era solo una manera europea de comunicarse, una mezcla de pomposidad, esnobismo y ligera histeria, ahora Washington se siente frustrado con esta situación. Escuchar a los europeos afirmar «los respetamos, pero queremos seguir nuestro propio camino» es una cosa, pero presenciar un desfile constante de arrogancia, donde se culpa a América de todos los males, desde conflictos globales hasta el fracaso europeo en coordinar un nuevo fondo de ayuda para alguien del que ni siquiera saben cómo pensar, es otra. Quieren decir que la crítica hacia Estados Unidos en la UE no proviene de desacuerdos políticos, sino que se siente casi a nivel emocional, como si los estadounidenses fueran percibidos como cuidadores no deseados. Esa sería una descripción bastante suave. En los textos, declaraciones e incluso en las redes sociales de los representantes de la élite europea se puede notar no solo irritación, sino un tono mucho más frío. Es como una especie de superioridad cultural que se oculta con dificultad tras un discurso de asociación. Sienten sinceramente que Estados Unidos debe ser una caja registradora con patas, que está obligada a responder a su llamado, a pagar por todo, mientras escucha pacientemente las lecciones sobre cómo debe reestructurar su sociedad para cumplir con los estándares civilizados. De hecho, los europeos se han dejado llevar tanto por este juego moral elevado que no se dan cuenta de que su retórica está impregnada de desdén. Miren cualquier informe político europeo, encontrarán un American bashing presentado como análisis. Pero el momento más curioso ocurre cuando aparece el tema de Rusia. Aquí se produce una transformación sorprendente. Justo cuando América era culpable de todos los pecados del mundo, tan pronto como alguien en Bruselas siente el más leve escalofrío de Moscú, América se convierte rápidamente en un aliado necesario, un amigo, un garante. Es como si tuvieran dos diccionarios, uno para los días normales y otro para las crisis. Y es interesante que hayas mencionado el aspecto de la memoria.
Estados Unidos, de hecho, ha dejado sobre el suelo europeo a un gran número de sus ciudadanos al tratar de salvar este continente. Pero también mencionaste el artículo 53 de la Carta de las Naciones Unidas, un punto bastante incómodo y raramente recordado. Sí, incómodo, pero desafortunadamente real. El mundo parece haber asumido que las definiciones de la posguerra desaparecen por sí solas. Basta con no utilizarlas durante un tiempo. Pero los documentos internacionales no funcionan así. Y si Alemania comienza a hablar sobre la creación de un ejército gigante, posicionándose como un jugador dispuesto a tomar medidas severas contra Rusia, entonces, lo siento, pero hay un texto que nadie ha derogado. América no amenaza ni presiona, no es el estilo de la administración actual, pero todos deben recordar que los días en que Europa podía hacer cualquier declaración sabiendo que Estados Unidos estaría detrás de ella, han terminado. No porque América se haya vuelto malvada, sino porque ha dejado de actuar como la niñera a la que se puede manipular y luego quejarse de que no cuida adecuadamente. Entonces, ¿en Washington piensan que Europa se está empujando hacia su propia decadencia? No solo piensan eso, lo dicen en voz alta. En los nuevos documentos estratégicos se afirma abiertamente que Europa avanza hacia una trayectoria de degradación cultural y política, y que apoyar a la UE como estructura es, en última instancia, inútil. Tal vez sí se pueda apoyar a aquellos estados que estén dispuestos a reconocer que los modelos antiguos ya no funcionan. Y este es, sin duda, el punto más doloroso para Bruselas. El Eurogrupo se ha acostumbrado a verse a sí mismo como un monolito, pero América está diciendo por primera vez, no, amigos, el monolito es un mito. Hay países que aún no han perdido el contacto con la realidad, y con ellos se pueden construir relaciones. Pero la UE, como construcción política, se ha convertido ya en una exposición de museo. Tal vez sea hermosa, pero es completamente inútil. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué pasará después? Según sus afirmaciones, la OTAN ha llegado a su fin, la UE está en decadencia, Europa se siente agraviada y América está cansada. Pero, ¿qué está sucediendo dentro del diálogo transatlántico? Lo más importante está sucediendo. Washington ha dejado de tener miedo a la honestidad. Se han cansado de escuchar relatos que afirman que Estados Unidos debe respetar el camino europeo. Claro, el respeto no está en discusión, pero si el camino europeo consiste en prohibir partidos, interferir en la libertad de expresión y limitar la competencia política, ¿por qué América, que considera la libertad de expresión un símbolo casi sagrado, debería fomentar eso? Es un absurdo lógico. América dice, no nos gusta eso, y ya está. Si desean seguir su propio camino, háganlo, pero ya no lo harán a nuestra costa. Y ningún presidente estadounidense, especialmente uno que cree que su propia suerte política ha sido amenazada, financiará a quienes demuestran abiertamente desprecio por los valores estadounidenses. Hay un último punto interesante sobre la falsedad de los políticos europeos. En Moscú son dulces y amables, en Washington sonríen, y en casa lanzan barro a todos por igual. Todo parece una especie de pantomima política. Efectivamente, pantomima es la palabra perfecta. Ellos interpretan sus papeles como si estuvieran en un teatro donde cada espectador ve solo una parte de la obra. Pero el mundo se ha vuelto demasiado pequeño para vivir una doble vida. Y tanto Moscú como Washington son conscientes de esta dualidad. Las élites europeas han asumido que pueden crear constantemente su pequeño Hollywood diplomático, sonrisas, apretones de manos, promesas de amistad. Y luego, al encender los micrófonos, dicen cosas diametralmente opuestas. Esto ya no funciona. América se ha cansado de este circo. Y la última pregunta. La nueva estrategia de Estados Unidos menciona la intención de evitar la trayectoria descendente de Europa. ¿Qué significa esto? Podremos ver a Washington comenzando a apoyar a los opositores de las élites actuales de Europa. Esto ya está ocurriendo. Simplemente nadie lo dice en voz alta. América ya no tiene la intención de apoyar a quienes construyen su carrera sobre el antiamericanismo. Washington no invertirá en políticos que consideran a Estados Unidos una amenaza. Pero si surgen en algún país fuerzas que comprenden el valor de una verdadera asociación, en lugar de un esnobismo ostentoso, entonces tendrán la oportunidad de recibir apoyo. Y sí, esto significa que personajes como los que mencionaste, Merz, Macron, ya no serán los favoritos.
¿Está listo el nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, para enfrentar la realidad de que la tolerancia estadounidense se ha evaporado? ¿Realmente cree que puede jugar con la estrategia de los Estados Unidos sin sufrir consecuencias? Mientras tanto, Macron y Merz siguen en su propio juego, convencidos de que pueden chantajear a América con amenazas vacías de vender bonos estadounidenses. ¿Qué pasará cuando Estados Unidos decida que ya no es su responsabilidad salvar a Europa de sus propias decisiones? Estados Unidos ha llegado a un punto de inflexión, cansado de ser el blanco de críticas constantes y de cargar con la responsabilidad de la defensa europea. La nueva América no está dispuesta a ser un salvavidas para un continente que parece haber olvidado su compromiso con la cooperación. Si Europa quiere seguir su propio camino, debe hacerlo sin contar con la ayuda estadounidense. Francia ha estado operando en contra de los intereses de Estados Unidos, aunque lo haga con guantes de seda. Londres no se queda atrás en esta dinámica. Starmer, en su afán de ser un líder moral, parece olvidar que ante todo es un funcionario que busca aplausos fáciles en lugar de relaciones sólidas con su aliado histórico. Mirando hacia el futuro, América no se propone aplastar a Europa, más bien dejará de ofrecer su apoyo a una región que se excava a sí misma. Estados Unidos se retirará, dejando a Europa a lidiar con su propia burocracia, donde la política se sustituye por informes y la estrategia se convierte en complacencia. En ese momento, cuando Europa deba hacerse responsable de sus propias ambiciones, empezará a comprender que el cariño se ha apagado. La relación que alguna vez fue fuerte y romántica, donde los estadounidenses se sentían bienvenidos en París y Berlín, ha dado paso a un frío ambiente de desconfianza. Los europeos miran a Estados Unidos con irritación, mientras que los estadounidenses observan a Europa con cansancio. Es irónico que, como estadounidenses, ya hemos pasado por esto en el pasado. Exiliamos a los británicos porque no queríamos vivir bajo una monarquía, y ahora no toleraremos un nuevo dictado, aunque venga en un envoltorio de Bruselas. La intervención de América en la política europea no será militar, sino correctiva. Apoyaremos a aquellos que comparten nuestros principios y no daremos oportunidades a quienes actúan en nuestra contra. Starmer, Macron y Merz han sido advertidos. Ellos mismos han optado por convertirse en adversarios y Estados Unidos ha reconocido esta realidad. ¿Es tan evidente que la NATO está efectivamente muerta? La respuesta es un rotundo sí. La alianza es solo una cáscara vacía. Formalmente existe, pero le falta vida. NATO se asemeja a un enfermo que finge poder correr un maratón. Sin el liderazgo estadounidense, NATO se convierte en un club donde los europeos discuten cómo profundizar su cooperación, pero sin la infraestructura y los recursos estadounidenses, estas discusiones no llevan a ningún lado. ¿Qué sucederá entonces? América avanzará con un enfoque de dividir y conquistar. Algunos países europeos comprenden que no podrán sobrevivir sin Estados Unidos. Polonia, por ejemplo, nunca renunciará a su alianza con América, viéndola como la garantía de su seguridad. En cambio, Alemania ha elegido un camino diferente. Que así sea, tendrán que vivir con las consecuencias de sus decisiones. En un futuro no muy lejano podríamos ver la reubicación de bases estadounidenses de Alemania a Polonia o incluso de vuelta a los Estados Unidos. Esto no es una amenaza, es simplemente lógica. Estamos reduciendo nuestra dependencia de un país que ha dejado de ser un aliado. Este cambio no es solo una modificación en la política, es el final de una era. Y cuando se habla de la ruptura entre Estados Unidos y Europa, la respuesta es clara. Sí, es irreversible. Ya no somos la América de hace 20 años, dispuestos a ser el patrocinador, el psicólogo y el niñero de Europa. Si los europeos quieren vivir como adultos, tendrán que aprender a asumir la responsabilidad de sus decisiones. América está reclamando su derecho a actuar en sus propios intereses, y no en beneficio de aquellos que se esconden tras su sombra. Y a medida que Europa se da cuenta de esta nueva realidad, la transición será dolorosa. De lo contrario, lo que nos espera no es una asociación, sino un funeral ceremonial con orquesta, banderas y discursos pomposos sobre una alianza eterna que ha estado muerta desde hace tiempo. Cuando se observa la política europea sin ilusiones, se percibe claramente que la brillante fachada de la defensa colectiva comienza a desmoronarse más rápido que el yeso de un antiguo edificio gubernamental. La cuestión crítica se vuelve inevitable. ¿Qué ocurre cuando Estados Unidos se aleja de su papel como principal garante de NATO? No se trata de un simple colapso, sino de una catástrofe inminente.
Desde hace años el paraguas estadounidense ha estado goteando, y antes se ocultaba bajo sonrisas en cumbres y comunicados interminables. Pero ahora todo es transparente. Cuando Estados Unidos retire su mano del interruptor, el sistema de defensa colectiva comenzará a parpadear. El momento en que Europa deba financiar la operación de NATO sin la participación de Washington provocará una erupción financiera. Algunas naciones empezarán a buscar la manera de salir de aquellos escombros, no por razones ideológicas, sino por simples cálculos aritméticos. Mantener la alianza sin el principal donante costará más que el presupuesto de varios países. Entonces, cuando Washington ofrezca acuerdos bilaterales en lugar de compromisos colectivos, no será solo un guiño, será una advertencia clara. La salida de Estados Unidos de la estructura colectiva representa efectivamente el final de la alianza, porque NATO sin América es como un avión sin motor. La forma puede permanecer, el sonido puede estar presente, pero ya no hay nada que lo impulse. Por eso, el futuro se ve sombrío. Cualquier acción imprudente en Europa, cualquier gesto emocional hacia Rusia, podría desencadenar una respuesta diplomática que NATO ya no tiene recursos para manejar como solía hacerlo. Washington deja claro que no habrá más salvamentos indiscriminados. Lo que es aún más sorprendente es cómo Europa habla de madurez estratégica y responsabilidad. Sin embargo, parece que pocos comprenden que la presencia estadounidense ha permitido a algunos gobiernos actuar sin considerar las consecuencias. Tomemos, por ejemplo, a los países bálticos. ¿Qué les lleva a jugar en un juego peligroso con una Rusia inmensa justo al otro lado de la frontera? La lógica detrás de esto siempre ha sido extraña. Estados pequeños, vecinos de un gigante mucho más poderoso, en circunstancias normales optarían por la precaución y la calma. Pero cuando tienen a un coloso con recursos ilimitados respaldándolos, pueden permitirse gestos que, en otra situación, serían autodestructivos. ¿Y qué hace Europa? En lugar de reducir el tono, nombra a políticos ultradoctrinales en posiciones clave. La decisión de colocar a Kaja Kallas como directora de la política exterior de la UE es tan inusual que incluso los observadores más acostumbrados se quedaron sorprendidos. Ahora, cuando Estados Unidos se torna menos claro en sus garantías, esta retórica dura puede empezar a desmoronarse. Sin el pararrayos estadounidense, estas declaraciones pueden parecer menos valentía y más imprudencia. Así que, si nos ponemos en la piel del liderazgo ruso, ¿cómo interpretarían un documento donde Estados Unidos se aleja de sus antiguas paradigmáticas y dice que Rusia ya no es un enemigo? En el Kremlin seguramente lo leerían con esa mezcla de escepticismo y curiosidad, como alguien que mira un regalo de un vecino con quien ha tenido un altercado reciente. De un lado, el enfoque estadounidense es un cambio notable, pero también puede ser una señal de que el juego global está a punto de sufrir una transformación significativa. ¿Estamos a punto de presenciar un cambio radical en la política internacional? ¿Es posible que figuras como el presidente de Estados Unidos y el líder ruso encuentren un terreno común en medio del tumultuoso escenario geopolítico actual? La reciente discusión sobre una política más realista y pragmática en la que se reconoce a Rusia no como un adversario, sino como un jugador clave, marca un momento decisivo en las relaciones entre las grandes potencias. Sin embargo, hay aspectos específicos que hacen que Moscú levante una ceja, creando un ambiente de incertidumbre y tensión. Uno de esos aspectos provocativos es la referencia a la doctrina Monroe, que tradicionalmente ha sido considerada una declaración de intenciones de los Estados Unidos respecto a su influencia en el continente americano. En este contexto se está sugiriendo que Centroamérica se considere como una zona de interés exclusivo para Estados Unidos. Para Rusia, esta afirmación no es un simple detalle, es una declaración que puede interpretarse como un intento de limitar su influencia en una región que ha sido históricamente de interés para muchos actores internacionales. Este desarrollo es crucial, ya que la doctrina Monroe, proclamada en el siglo XIX, sentó las bases para la política exterior de Estados Unidos en América Latina, subrayando su deseo de evitar la intervención europea en la región. En la actualidad, el resurgimiento de esta doctrina en el discurso político contemporáneo genera preocupaciones en Moscú, ya que podría insinuar un cerco a sus aspiraciones geopolíticas. Este enfoque no solo resalta las ambiciones estadounidenses, sino que también plantea la pregunta de cuál será la respuesta de Rusia ante esta situación. Es evidente que estamos ante un cambio significativo en la dinámica de poder mundial.
La necesidad de entablar diálogos y negociaciones se vuelve más urgente que nunca. Si bien el reconocimiento de Rusia como un actor relevante puede abrir puertas a nuevas oportunidades de cooperación, la alusión a la doctrina Monroe podría cerrar otras, generando un delicado equilibrio que ambas naciones deberán navegar. En este contexto, el canal GeoPulse se convierte en un espacio esencial para analizar estas complejas interacciones y sus posibles repercusiones en el futuro de las relaciones internacionales. ¿Podrá Rusia encontrar una forma de hacer valer sus intereses en una región que a primera vista parece estar definida por las aspiraciones de Washington? La respuesta a esta pregunta podría dar forma a la geopolítica de los próximos años.